Muy buenas noches a todos y a todas las personas que están viendo este video. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Mi nombre es José Andrés Nolasco Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago. Hoy voy a hablar sobre una breve información, o mejor dicho, una breve exposición que vamos a hacer sobre algunos conceptos de programación en el área de informática. Soy estudiante de ingeniería en sistemas. Estoy impartiendo la materia de programación 1 con el profesor ingeniero Freddy Sánchez. Mi matrícula es 120-5766 y vamos a empezar con algunos conceptos y definiciones. Entre ellos vamos a hablar sobre lo que es el Toolbox. El Toolbox no es más que un recurso didáctico que el docente puede utilizar en el aula o en la sala de ordenadores al iniciar un programa. Se muestra un entorno de programación con un diseño sencillo compuesto por una ventana de comandos, como por ejemplo el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. También podemos hablar sobre lo que es el Solution Explorer o error de lista, que no es más que la función que agrega los garabatos de error y advertencia y mensajes al explorador de soluciones. Por ejemplo, la información se obtiene la lista de errores que se muestra directamente en la vista del árbol del explorador, como por ejemplo vemos aquí esta pantallita que se está moviendo. Ahí está presentando los errores que obtiene esa pantalla. También podemos hablar sobre las propiedades de Windows. Cuando entendemos como propiedad que es un miembro que proporciona un mecanismo flexible para leer, escribir o calcular un valor en un campo privado determinado. También se puede utilizar como si fueran miembros de datos públicos, pero en realidad son miembros especiales denominados por escritores de acceso, que permiten acceder a la facilidad de los datos, una vez proporcionada por la seguridad y flexibilidad de los métodos. Como por ejemplo, tenemos el System, que es desde los primeros programas hechos o basados en este sistema de console. La palabra System indica que las funciones que estamos usando pertenecen a la estructura básica del C#. También tenemos Collection. Por Collection entendemos que son los principales tipos de colecciones, de las genéricas y las colecciones no genéricas. Las colecciones genéricas son aquellas que ofrecen seguridad en base a los tipos de tiempo que estamos compilando, y debido a esto las colecciones genéricas normalmente ofrecen el mejor rendimiento. También tenemos el Generic System, que se puede crear crear clases o métodos que son independientes del tipo de contenido. También tenemos el componente Model System, que proporciona las clases que se utilizan para implementar el comportamiento en el tiempo de la ejecución y en el tiempo de diseño de componentes y controles de este mismo. Entre ellos podemos hablar del IO System Data, que proporciona métodos estáticos para la creación y copia de eliminación del movimiento y apertura del archivo, y ayuda a la creación de objetos en el file stream. También está el SQL Cliente o SQL Client System, que representa el procedimiento almacenado de una instrucción en Transact SQL y ejecuta una base de datos SQL Service. También podemos hablar del Target System, que proporciona el acceso a funcionalidad gráfica basada en los espacios y nombres del sistema. También existe el texto de sistema o Text System, que contiene la clase que representa las codificaciones de caracteres. Unicode, clases de base de abstracta para convertir bloques y caracteres en bytes. También está Windows Forms, el nombre que recibe la interfaz de programación, la aplicación gráfica API, que se incluye como parte de Microsoft.NET Framework y proporciona acceso a los elementos de la interfaz de Windows, de Microsoft Windows. También podemos ver que entre ellas tenemos el MainSpace, que compone un conjunto de objetos relacionados como clases, delegados, estructuras, interfaces, y asimismo los MainSpace es decir,
organismos de mejor de nuestros códigos y mantenemos bien limpio y estructurado la programación. También existen lo que son las clases de programas o class programs, al igual que las aplicaciones de consola C#. También tenemos que es una clase de importante que contiene un punto de entrada a la aplicación, el archivo main, que es el método que se utiliza para ejecutar la aplicación, y también tenemos el steward, que se utiliza para una aplicación específica en el método. Podemos aquí hablar del botón, que es el buttons, pues no es más que representa un control de botón en Windows Phone. Un control de botón es un control secundario que se coloca en el formulario y se usa para procesar un evento de clic, y puede hacer clic en el mouse presionando a la tecla Enter o Escape. Está el CrowdBots, que es un control para contener y se usa para colocar controles secundarios en Windows Front. Podemos hablar del level. El level nos permite mostrar básicamente un texto inicializado, y las propiedades más comunes entre el control son el string, que muestra el control black color y define el color de fondo del control. ¿Qué es el key level? El key level es un control de etiqueta que puede mostrar un hipervínculo, y un control key level hereda la clase del level, por lo que contiene toda la información o la funcionalidad proporcionada por el level de Windows Forms. El Marker Text Box es un control mejorado que admite la síntesis declarativa para aceptar o rechazar la entrada del usuario. Tenemos también lo que es el menú string, que es el contenedor de nivel superior que reemplaza a MyManus. También proporciona las funciones de manejo de claves e interfaces de múltiples documentos. Podemos mencionar también el panel, que es un control que contiene otros controles, y pues se puede utilizar en un panel para agrupar colecciones de controles, como un grupo de controles de radio botón, al igual que otros controles de contenedor y control de ProBots. También tenemos el Precious Box, que se utiliza para mostrar gráficos en un mapa de bits, meter archivos, iconos, etc. También existe el Progress Bars, que es un componente que sirve para conocer el progreso de la operación, y veamos cómo usarlo aquí en este gráfico. Dice que después de agregar este componente en la herramienta de botones, se ve como lo podemos visualizar en esta imagen. ¿Qué es el Text Box? El Text Box es un control que se utiliza para mostrar o aceptar como entrada una sala de línea de texto. Este control tiene la funcionalidad adicional que no se encuentra en un control de cuadro de texto de Windows, y se utiliza para mostrar un formulario para obtener la entrada del usuario de que se ejecuta en C#. Como por ejemplo, aquí vemos esta imagen donde nos presentan lo que es un text box. ¿Qué es el timer? El timer no es más que un temporizador de un evento transcurrido. Después que se haya transcurrido un número de milisegundos, viene siendo una propiedad del intervalo, y puede configurar el head timer. También podemos hablar del Open Field Diálogo, que nos permite navegar y seleccionar un archivo de la computadora en la aplicación. Podemos crear un control de Open File Diálogo usando un diseñador de formularios en el tiempo del diseño, o usando la clase del mismo en el diálogo de tiempo de la ejecución. Tenemos el Database, que nos permite almacenar, visualizar y modificar datos, así como hacer copias de seguridad y mantener la integridad de los datos. Tenemos también el Loose Database, que en otra base de datos se organizan independientemente de las aplicaciones que se vayan a usar. Entre ellos podemos ver los ficheros en los que se vayan el almacenamiento independientemente de la independencia física. También podemos hablar sobre la que es la tablet.
La tabla es una representación de la tabla de base de datos que proporciona la selección de columnas o filas al almacenar datos de forma cuadrícula. También podemos hablar de lo que es un registro. Es una agrupación de datos llamados campos, los cuales no necesariamente son el mismo tipo, sino que se definen con una palabra struct. En C#, de lo contrario, al contrario que en C, primero debemos declarar cuál va a ser la estructura en el registro. ¿Qué es el campo? Que representa los datos de una clase, aunque cada uno de ellos hace un método diferente. También tenemos lo que son los datos, que son representaciones simbólicas, es decir, números, alfanumérica, algoritmos y un determinado atributo de variables cualitativa y cuantitativa, sea la declaración de codificado o el hecho empírico del suceso de la entidad. ¿Qué es el SQL? Es un lenguaje de consulta estructurado, declarativo de acceso o de base de datos relacionada que permite especificar diversos tipos de operaciones en ella. El create base de datos, que se utiliza para crear una nueva base de datos, y el database, que se utiliza para eliminar completamente una base de datos existente. Tenemos el create table, que se utiliza para crear una tabla donde la información se almacena realmente, y el select from es una estructura típica de consulta de SQL. También tenemos el insert intervals, que en la síntesis non tabla es el nombre de la tabla o vista que se desea insertar en el valor 1, 2, etcétera, como son los valores que se vayan a insertar. Tenemos SQL cliente, que es un recurso de administración de base de datos mediante el lenguaje de la estructura SQL. También es un espacio de nombre asignado en los recursos a fin de ayudar a implementar las operaciones. Tenemos el SQL adaptador o adaptar, que se utiliza para fuente de dataset o SQL Server y recuperar y guardar datos. Sirve como puente entre el dataset y SQL para recuperar y guardar los datos. También tenemos el SQL Command, que representa el procedimiento de almacenamiento y se ejecuta en la base de datos SQL. También tenemos el SQL Exception, que es una ampliación de Java y excepción en proporción de la información adicional relacionada a las anomalías que se producen en el contexto de la base de datos. El SQL Connection es una base que nos permite construir un objeto de conexión a una base de datos SQL Service. Esta base de datos básicamente son para versiones SQL Service 2000 hasta 2005 en adelante. Podemos ver que es el SQL con Open, que dibuja la conexión abierta y agrupación de conexiones que hay disponible. También hablamos del ServerNet, que este es una extensión del protocolo de seguridad que indica el nombre del host del cliente que está intentando conectarse a través del proceso de handshake que complete. Tenemos el DATune NAT Assurance, que representa lo relativo de una fuente de datos configurada al usuario para conectarse a una base de datos. Es decir, que cada conexión del usuario que se quiere establecer o fabricante, el motor de base de datos tiene que especificar la serie de información que le permita controlar el driver para saber qué fabricante se tiene que conectar. Tenemos el Show Data Source, que es una función de texto que devuelve el nombre de la aplicación en base de datos, tablas de área de cuadrículas. El dataset en general denomina así cualquier conjunto de datos, aunque también se llama así a la dispositiva del convertidor de señal de modulador. También el Data Review, que este agrega la funcionalidad de control de Data Grid, y sin embargo el control de Data Grid se conserva tanto como la portabilidad y conversiones anteriores. Tenemos el Connection String, que es una cadena de conexión, es una cadena específica de la información sobre la fuente de datos y los medios a conectarse en ella. Se pasa en código o controlador proveedor subyacente para iniciar la conexión. Tenemos lo que es el catálogo de datos basado en el aprendizaje
automatizado que permite clasificar y organizar los archivos de datos en torno a maximizar el valor y la capacidad de reutilización de los datos. Tenemos el Integrated Security. Los objetos del sistema de seguridad integrado son para detectar intrusos de alto grado de confiabilidad y luego disuadirlos y retrasarlos hasta que se pueda lograr una respuesta efectiva. Tenemos el Text Connection, que envía paquetes de solicitud al protocolo de mensaje de control o PIN, y uno de los más remotos que se vuelven respuestas de eco. Tenemos el Message Box Show, muestra la ventana de mensaje, así como conocida como el cuadro de diálogo, que representa el mensaje del usuario. También el Tree Cards Return. La sentencia tree consiste en el bloque tree que contiene una o más sentencias. Las llaves se pueden utilizar siempre, incluso para bloques de una sola sentencia. Cuando hablamos de focus, hablamos del método focus que regresa a Truancy Control y Control recibió correctamente el foco de entrada. El control puede ser un enfoque de entrada sin mostrar ninguna señal visual para tener el enfoque. Hablamos de lo que es el clear. Es un comando estándar del sistema operativo Unix utilizado para borrar la pantalla. En el label, propiedad en label puede habilitar o deshabilitar controles en tiempo de ejecución. También tenemos el start, que es un recurso al proceso específico o nombre de la aplicación o conjunto de documentos de líneas de comando con un nombre de usuario, contraseña o dominio que se asocia a un recurso nuevo en componente del proceso. Tenemos el stop, método que finaliza la medición en intervalo de tiempo actual, y podemos hablar de la diferencia entre la aplicación salida, exit, this y close. Entre el método exit se detienen todos los bucles de mensajes de ejecución y los que cierran las ventanas de la aplicación. El close, cuando se cierra el formulario o todos los recursos creados dentro de un objeto, se cierran el formulario y se eliminan. Podemos hablar del splash. El splash es más que muestra la pantalla de bienvenida como si fuera posible después de que se inicie la aplicación. La pantalla de representación muestra mediante un código nativo antes que se cree la instancia de la aplicación. El menú. Los menús son un conjunto de opciones o posibilidades que se representan al usuario típico con efectos que permiten elegir entre distintas alternativas, así como para ejecutar la función, realizar tareas, iniciar programas o similar. Podemos hablar de la interfaz del usuario. La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo y comprender todos los puntos de contacto del usuario y el equipo. También está las consultas, que son objetos de base de datos que permiten recuperar los datos de una tabla y modificarlo, incluso almacenar recursos en otra tabla. También está el mantenimiento, que comprende todas aquellas tareas que se ejecutan de mantener en los equipos operativos durante el mayor tiempo posible. También está el método de ayuda, que es el terreno de la informática, que muchos programas o software cuentan con una herramienta conocida como ayuda que asiste al usuario en diferentes cuestiones al funcionamiento del sistema. También existe lo que es el reporte, que es el ámbito de la informática. Los reportes son informes que se organizan y se sirven a la información del contenido en una base de datos, y su función es ampliar un formato determinado con los datos para mostrar en medio del diseño atractivo. Mensaje o alertas. Las notificaciones y alertas tienen como objetivo de comunicar al usuario la información referente a la ocurrencia de eventos de su interés en un sistema informático. Se basan en la emisión de mensajes y avisos de programas o servicios para advertir al evento del usuario, conteniendo la propiedad de no causar interrupciones de este llevándose a cabo. Gloria a Jesús. Pues hasta aquí ha sido esta presentación. Le damos gracias
por haberme escuchado. Y muchas gracias por haberme escuchado. Y muy buenas noches.